Historias y relatos. $40 millones de años fueron necesarios para que el mono se transformara en mono hombre. Otros 300.000 años hicieron falta para que esta especie animal aprendiera a levantar la cabeza, a sostenerse en sus dos pies y poder matar a su presa con instrumentos de piedra. 50.000 años después pudo descubrir el hierro. Entonces sus métodos de muerte fueron aún más temibles. 500 años más tarde inventó la dinamita, y algunas centurias después construyó su primer submarino y su primer aeroplano. A partir de ese día, su ingenio para matar a sus semejantes y a otras criaturas se hizo casi perfecto. Es posible que dentro de otros 50.000 años su apático cerebro comience a comprender la verdad clarísima de que la matanza es un trabajo de locura y que haría mejor empleando su tiempo en tareas más útiles. El hombre es, pues, una criatura estúpida, y sus progresos han sido verdaderamente lentos. Además, su ascenso no ha sido continuo. Más de una vez cayó a más bajos niveles. Hace 2400 años, los griegos estuvieron más civilizados que las grandes multitudes de nuestros días. Hace 19 siglos, Roma tenía un excelente sistema de desagües, mientras que hace solo 300 años se veían permanentes montones de basura frente a la iglesia de San Pedro, en Berlín. Y en París, hacia el año 1650, las gentes tiraban por sus ventanas a la calle el contenido de sus bacines. En 1849, Emerson vivía en Boston y ejercía cierta influencia sobre sus inteligentes conciudadanos, mientras que en 1929 el censor oficial prohibió la lectura del libro Strange Interlude en la misma ciudad. La corriente del progreso humano resulta así no solamente lenta, sino también notable por la torpeza de su marcha. Es necesario recordar siempre estos dos hechos si queremos tener una visión clara del pasado. Además, hay un tercer factor de gran importancia: la pereza. El hombre es un animal perezoso, que odia la acción del progreso si se le deja su albedrío. Por eso rara vez avanza si no es que un espantoso peligro, una catástrofe o un ataque de su enemigo lo espolea a escoger entre el progreso o la extinción. El primero de estos rudísimos pero felices espolonazos para el progreso fue el advenimiento de la época glacial. En los tiempos prehistóricos, el clima de Europa fue mucho más cálido de lo que es ahora. Nuestros velludos antepasados rodaban por las florestas comiendo hierbas, raíces, frutos y carne cruda de otros animales. Tales antepasados eran unas criaturas ventrudas, glotonas y musculosas, pero notablemente más pequeñas que el hombre de nuestros días. Además, no se cubrían el cuerpo con ninguna especie de vestido, ni conocían lo que era el fuego. Se entendían por medio de gruñidos y entrecortados gritos, pues no tenían aún la menor idea del lenguaje articulado. Cuando se sentían hambrientos, se lanzaban a vagar solos o en grupo de 2 o 3. Luego, una vez que habían podido saciarse, refugiábanse a la sombra de alguna roca, de algún árbol, hasta que una nueva urgencia del hambre o el ataque de un animal más fuerte los obligaba otra vez a la acción. Así vivieron los hombres primitivos, hasta que después de 1.000.000 de generaciones, su existencia monótona se vio turbada un día por la presencia de extraños animales que bajaban desde los cerros y corrían, volviendo la vista aterrorizada hacia atrás. Poco después, una masa gris apareció en la distancia, avanzando lentamente como un monstruo inmenso, mientras el ambiente tornábase frío y el oscuro cielo se deshacía en pedacillos de nieve que empezaron a caer furiosamente sobre la tierra. Fue entonces cuando la temperatura glacial hizo temblar los cuerpos y castañar los dientes, y los hombres conocieron la angustia de un extraño dolor. El primer período glacial estaba sobre ellos.
El género humano pudo correr huyendo del flagelo, pero muchísimos desdichados que no tuvieron la ligereza requerida murieron de frío. Aquellos que lograron salvarse buscaron refugio en las cuevas profundas, donde vivieron colectivamente para protegerse y buscar calor. De esta manera, nuestros primitivos antepasados comenzaron a vislumbrar los primeros albores de la conciencia social, y ello quiere decir que empezó a formarse la humanidad. Obligados por la necesidad, siguieron asaltando a otros animales a quienes abatían para alimentarse y abrigarse con sus despojos. Solo después de algunos milenios aprendieron a producir fuego por medio del frotamiento de dos pedazos de madera especial. Y ello les dio entonces su mejor arma contra el frío y contra otros animales más fuertes que buscaban también las cavernas para guarecerse. El descubrimiento del fuego, hace más o menos unos 50.000 años, fue un acierto no menos ingenioso que el descubrimiento de la electricidad en el siglo XVIII. Junto con el vestido y el fuego, el hombre de la caverna adquirió también el uso del lenguaje hablado. Pero es posible que antes de haber aprendido a hablar, supiera ya cantar. Lo probable a este respecto es que al sentirse molestos aprendieran a quejarse, y al verse triunfantes después de haber dado muerte a su enemigo, o al presenciar el nacimiento de un hijo, lanzaran gritos de alegría, que con la práctica se transformaron en cantos guturales. Después, y poco a poco, los mejores dotados empezaron a comunicarse mutuamente sus elementales pensamientos y deseos, por simples inflexiones de voz que daban un tono y un carácter distinto a sus gruñidos. Así fue como nacieron las primeras sílabas del lenguaje humano. Otro paso importante que elevó el nivel del hombre con respecto a los demás animales fue el invento de los instrumentos y herramientas elementales. Uno de ellos fue la mano humana, usada para lanzar los objetos. La civilización debe profundo agradecimiento al Edilson, desconocido de la caverna, que vio en su mano un instrumento apto no solo para golpear a un objetivo próximo, sino también a uno lejano, tirando una piedra. A partir de ese momento, el hombre conquistó la primacía sobre el resto de los animales en el refinado arte de matar. Una vez que supo arrojar las cosas, empezó a escoger las que debía lanzar. Sus palos y sus piedras resultaron en un momento dado armas imperfectas. Entonces los afiló. Le sacó punta para matar más fácilmente a su presa, para degollarla y preparar alimento. Desde ese momento fue ya una cuestión relativamente fácil llegar poco a poco a la máquina de vapor y a la dínamo eléctrica. Y lo que asombra realmente es que la humanidad haya empleado alrededor de 1000 siglos para terminar dicho proceso. 4 o 5 siglos debían haber sido suficientes. Pero no insistiremos ahora sobre este punto, ya lo haremos después. La invención de los primeros chabacanos instrumentos habilitó a nuestros antepasados para hacer dos cosas mejor que antes, esto es, protegerse y matar a los otros. Sin embargo, sus esfuerzos en este sentido no dieron grandes resultados. En realidad, necesitaban la asistencia de una fuerza más poderosa que la suya. Y así realizaron otra invención. Inventaron a Dios, o mejor dicho, a una serie de dioses. El proceso de esta invención sigue siendo en nuestros días objeto de interminable discusión, pero la teoría más plausible acerca del origen de la religión parece ser lo siguiente. El hombre vio su sombra en el agua, vio las imágenes de sus hermanos en sus sueños. Así resultó probable que las gentes tuvieran dos cuerpos, el cuerpo que uno puede tocar y el cuerpo impalpable, que aparece solo en ciertas ocasiones especiales y que pasa escondido todo el resto del tiempo. Cuando alguien muere, su primer cuerpo va a la sepultura, pero su segundo cuerpo, su cuerpo sombra, seguirá viniendo de vez en cuando a moverse en el sueño de los otros, de tal manera que este último cuerpo debe permanecer vivo en algún sitio. Ahora bien, supongamos que muere el jefe de una tribu. Durante su tiempo de vida fue un hombre temido en extremo, y al estar muerto tenía que ser aún más temido, porque su cuerpo sombra estaba invisible y nadie sabía con justeza cuándo ni dónde quería atacar a aquellas desdichadas criaturas que osaban molestarlo.
Con el objeto de ganar su buena voluntad, era pues necesario contentarlo con múltiples obsequios y oraciones. Había sido un espíritu terrible, y tenía que seguir siendo de la misma manera. Su voz bramaba por eso en la tempestad, bramaba en las montañas agrestes. A su intervención se debían las enfermedades y la muerte de aquellos que no eran de su simpatía, al mismo tiempo que el nacimiento de los niños o la buena suerte de sus predilectos. El hombre primitivo no sospechaba en absoluto la relación que podía tener el acto sexual con la reproducción de la vida animal. Esa poderosa sombra espiritual controlaba algo peculiar y misterioso que flotaba en el aire. El nombre de ese algo era la suerte. A veces venía para ayudar, a veces no quería venir. Tú y tu hermano os encontrabais un día en una batalla y resulta que tu hermano era batido, mientras tú podías escapar. La suerte estaba contigo y contra tu hermano. ¿Por qué? Tal vez sería porque tú hiciste algo importante que tu hermano precisamente olvidó hacer. ¿Cómo saberlo? En cada tribu surgieron hombres más o menos despiertos que se dedicaron al trabajo de averiguarlo, y que resultaron expertos de la suerte, magos, sacerdotes. Ellos dijeron lo que era necesario y lo que no era permitido hacer. Ellos fueron los interventores ante la sombra, o doble del jefe convertido en Dios. Tales personajes tenían que ser ciegamente obedecidos como es natural. El castigo de la desobediencia era la muerte. Esta es, con toda verosimilitud, la forma como se originó la religión en el mundo primitivo, de tal manera que los primeros dioses fueron los espíritus glorificados de los jefes extintos. Y así fue como en el comienzo el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Una vez hecho esto, se dedicó a adorarlo y a matar a aquellos de sus semejantes que se negaban a abrazar su propia creencia y su adoración. Este invento de la religión no fue ni cosa que se parezca a un mal menú mitigado. Junto con ella vino también el nacimiento del espíritu artístico en el hombre, en su esfuerzo por buscar caminos y maneras de asegurar su propia ración de felicidad. En la práctica de la cacería principalmente. Empezó a trazar sobre los muros de sus cavernas las figuras de los animales que deseaba matar. Se alcanzaba a golpear con su lanza desde lejos esas figuras, creía que sus dioses le permitirían matar al animal representado en esas imágenes. Y mientras más perfecto era el parecido, más probabilidades de éxito había para matar al original. Así, nuestros antepasados emplearon largas horas en el perfeccionamiento de su arte, con el resultado de que algunas figuras pintadas en las cavernas al comienzo de la civilización pueden casi paragonarse con la pintura mejor lograda de nuestros días. El sentido de la belleza en el hombre primitivo se desarrolló así como un producto de su creencia en la magia. Pero antes de mucho tiempo, o sea, unos 10.000 años después aproximadamente, comenzó a interesarle el arte por amor al arte. Como ya hemos visto, en sus albores de la época glacial, el hombre se vio obligado a inventar instrumentos que lo preservaran del aniquilamiento. Después, cuando se produjo un aumento de su capacidad de resistencia, encontró tiempo para jugar con esos instrumentos cuidadosamente embellecidos. El mango de su hacha de piedra debía ser una cosa práctica, pero debía también ser una cosa agradable a la vista. Y así no solo tuvo un objeto útil para su mano, sino que estampó dibujos e hizo pulimentos en los sitios apropiados. Ya desde los albores de su existencia humana, los cavernarios descubrieron que no solo de pan vive el hombre. La estética moderna no es pues un fenómeno nuevo bajo el sol. El sentido de la belleza en sí es virtud del hombre, por lo menos desde hace unos 25.000 años. Otro arte que nuestros antepasados cultivaron desde muy temprano al evolucionar fue el arte de la guerra. Cuando el alimento escaseaba y no había manera de obtenerlo, era frecuentemente forzoso para un grupo o para un individuo apelar a la lucha de exterminio contra los que lo poseían, a fin de seguir manteniendo su precaria existencia. La necesidad de esta especie de matanza es, pues, muy remota, pero el ansia de matar sigue, aún ahora, igualmente poderosa en el corazón del hombre. La guerra es por eso en nuestro tiempo una de las artes más populares en todos los países civilizados. De esta rápida visión de nuestros orígenes se deduce que hace unos 25.000 años nuestros predecesores monohombres poseían ya muchas virtudes y también muchos vicios,
que caracterizan al hombre de nuestros días. En el aspecto de las virtudes, nosotros hemos hecho muy poco progreso. Y en cuanto a los vicios, debemos declarar que persistimos en practicarlos a causa de la tenaz estupidez de la raza humana. Hemos visto ya cómo el hombre primitivo comenzó a agruparse tendiendo una vida civilizada. Hemos visto también cómo el advenimiento de la edad glacial, fueron 4 los periodos glaciales, forzó al primitivo monohombre a desarrollar un sentimiento de conciencia social, a descubrir el fuego, a inventar vestidos e instrumentos, a formar un lenguaje, a crear un recinto de dioses y a perfeccionarse en las artes de la pintura, de la oración y de la matanza. Sin embargo, nuestro conocimiento de aquella época es muy incompleto todavía. Tiene que ser así, puesto que poseemos muy poco material de estudio. Un puñado de huesos, unos cuantos restos de calaveras, una escasa colección de rústicos instrumentos extraídos del suelo, algunas figuras pintadas en las cavernas y muy poco más. A pesar de ello, los estudiosos de la historia han podido hacernos un cuadro definitivo de la vida prehistórica del hombre. Hay diferencias de opinión sobre algunos detalles, pero prácticamente todos los historiadores están de acuerdo sobre los principales rasgos del cuadro. Partiendo de un nivel un poco más alto que el de los monos, el hombre prehistórico, como un resultado de los periodos glaciales, surgió hace alrededor de unos 10 o 20.000 años a un nuevo nivel que no era sino muy poco inferior al del hombre corriente de nuestros días. Nuestros rudos antepasados, que vivieron 10.000 años antes de Cristo, poseían ya un conocimiento avanzado de la alfarería, de la canastería y del telar. También habían aprendido a domesticar perros, ganado vacuno, ganado lanar y pájaros, alcanzando en inteligencia a la hormiga. Así es, pues, que se ha descubierto que la hormiga también, como su gigante primo humano, ha adquirido el arte de domesticar animales más pequeños. Ella también tiene sus vacas, esto es, unos insectos, los áfids, que segregan una leche fluida y a los que ordeña frotándoles el dorso. Los tiene rendidos en verdaderos establos confortables, construidos por ellas con hojas de hierba y con pedacitos de seda, en la misma forma que el ganadero de la nueva edad de piedra depositaba su ganado en primitivos establos construidos por su mano ruda, hace 20.000 años aproximadamente. Los establos que abrigaban a los animales domésticos de aquellos días prehistóricos servían también para alojar a sus humanos cuidadores. Estos establos o chozas fueron generalmente construidos unos junto a otros en medio de los lagos. Estaban unidos a las costas por medio de puentes movedizos de madera para protegerse durante la noche. El piso de esas chozas estaba cubierto con estiércol pisoteado. Los habitantes humanos vivían en un extremo de la gran sala y los animales domésticos en el otro. Todos ellos, hombres, mujeres, niños y animales, componían un ruidoso pero amigable grupo. Las gentes se sentaban, comían y dormían en el suelo, pues no habían aprendido aún a hacer sillas, ni mesas, ni catres, menos podían tener, pues, cucharas, cuchillos o trinches. Solamente en el siglo XV de la era cristiana, el cerebro humano llegó a tener la inteligencia necesaria para inventar un trinche o tenedor. De esta manera, los habitantes de los lagos que se habían establecido en Europa hace unos 20.000 años estaban en el plano físico, más o menos al mismo nivel que los campesinos europeos nacidos hace apenas una media docena de generaciones. Mentalmente, ellos se encontraban solo a un grado más bajo que los montañeses de Kentucky de hoy. El hombre es, pues, un exasperante y retrasado alumno en la escuela de la vida. Por la época de los habitantes lacustres, la especie humana estaba ya dividida en 4 grupos principales: el blanco, el amarillo, el africano y el negro australiano. Originariamente estos 4 grupos tenían un antepasado común. Todos nosotros somos, pues, a pesar del color distinto de la piel, primos hermanos en virtud de nuestro común antepasado, un abuelo que fue un simple simio. Sin embargo, durante la edad glacial y durante un periodo que duró unos 100.000 años, nuestros antecesores se esparcieron por la faz de la Tierra, y en su larga carrera desarrollaron sus diferentes rasgos físicos, según el clima, el alimento y las condiciones generales de los lugares donde les había tocado vivir. Resulta por eso un error hablar de ellos como de diferentes razas.
Solo son 4 ramas diferenciadas de un mismo tronco racial. No es tampoco nada correcto decir que algunas razas son superiores a otras. La superioridad en la civilización se debe enteramente a otros factores que nada tiene que hacer con la pigmentación del hombre, ni con los rasgos de su rostro. Algunos grupos se han retrasado en la marcha de la civilización, simplemente porque durante el periodo glacial se dirigieron a lugares de tránsito difícil, donde permanecieron completamente aislados. Al no tener contacto con el resto del mundo, no pudieron salir de su estado salvaje primitivo. El progreso es posible solo en los lugares donde diferentes clases de gente vienen a mezclarse y a intercambiar sus ideas y sus experiencias. Esto explica el hecho de que la humanidad haya adelantado en algunos sitios del mundo mientras permanecía estacionaria en otros. Así tenemos, por ejemplo, que cerca del extremo sureste de Australia, donde se encuentra la pequeña isla de Tasmania, los holandeses descubrieron un pueblo primitivo que vivía exactamente como sus predecesores establecidos allí desde hacía unos 50.000 años. En Tierra del Fuego, en el último cabo sureño del continente sudamericano, había otro grupo de gentes que ha permanecido estacionado en la Edad de Piedra. Esa región es sumamente fría e inclemente. Pues bien, los salvajes que la habitan no han desarrollado todavía su ingenio hasta pensar en la necesidad de ponerse vestidos que los abriguen. Los tasmanianos, El último de ellos murió en el año 1887. los fueguinos y otras razas salvajes de nuestros días son los batallones perdidos de la civilización, habiendo arribado a verdaderos bolsillos aislados de la tierra hace millares de años. Han permanecido anquilosamente en el inocente barbarismo de la Edad de Piedra hasta nuestros días. Pero por otra parte, muchos grupos diversos de gente fueron a parar al Valle del Nilo, que era un corredor a través del cual había transitado las razas primitivas para buscar alimento y abrigo. Otro corredor parecido era la fértil región comprendida entre el Tigris y el Éufrates, en Asia Occidental. En estos 2 valles fue donde la civilización dio sus primeros pasos trascendentales. Millares de nuestros semejantes acudieron hasta allí, desde los suelos helados, desde las montañas, desde los desiertos y desde las costas. Cada grupo aportó un diferente sistema de ideas, dioses y costumbres. Del contacto de estas culturas primitivas nacieron nuevas ideas. La imaginación se vio fertilizada y la humanidad, al fin, pudo pasar de su infancia de barbarie al kindergarten de la civilización. Revisemos brevemente las primeras etapas de civilización en Egipto. Hace muchos millares de años, había en lo que hoy es el Valle del Nilo una larga y estrecha llanura de piedra caliza. Cuando el hielo se deshizo en el último periodo glacial, una poderosa corriente de agua cayó sobre las llanuras, abriendo un canal de unas 30 millas de ancho. Poco a poco la corriente fue amenguándose hasta casi desaparecer. El valle quedó cubierto de una capa de tierra fértil, donde las tribus nómadas que llegaron posteriormente desde diferentes regiones encontraron un paraíso terrenal. La cebada silvestre y otras gramíneas crecían en toda su extensión. El clima era excelente y el agua copiosa. Los fugitivos del hielo no tuvieron ya necesidad de ir en busca de abrigo y alimento a otro sitio. Allí se establecieron, pues, y la población creció rápidamente. El río servía como un eslabón que los unía en amistosa comunidad. Esto sucedía hace unos 6.000 años aproximadamente. La vida en el Valle del Nilo era, por lo general, pero no siempre, placentera. De vez en cuando, Por aquellos días, no se conocía la manera de medir el tiempo. las gentes veían que el río perdía su tranquilidad habitual, que se desbordaba y que la cebada y otros cereales no podían crecer sobre la tierra. A la larga, un genio de aquellos días descubrió que esta o aquella manera, posiblemente por casualidad, claro, que los cereales no crecen espontáneamente, sino que es posible hacerlos crecer plantando semillas en el suelo. Posteriormente y poco a poco empezaron a darse cuenta de que si no se puede comer todo el alimento a la vez, es posible en cambio guardar el resto para saciar el hambre de mañana. Estos descubrimientos resultaron importantísimos porque condujeron a la invención de la alfarería, y la construcción de alfarería llevó después a la confección de utensilios de terracota, y los graneros fueron transformándose en casas y palacios. Como el Nilo persistía en sus inundaciones periódicas, algún espíritu avanzado entre los egipcios empezó a contar el número de días que transcurrían entre una y otra inundación.
Ese fue el origen del primer calendario elemental de la historia. Su inventor o inventores fueron mirados, claro está, con un sentimiento de profunda reverencia. Desde entonces pudieron contener en cierta medida los efectos de las inundaciones y anticiparse al capricho de los dioses. Ellos fueron los primeros sacerdotes de Egipto, los magos que interpretaban la voluntad del Nilo ante un pueblo cuya vida dependía de él. Al principio, los sacerdotes comunicaban sus pensamientos por medio de la palabra hablada, pero después inventaron un complicado sistema de jeroglíficos o símbolos pictóricos, con el objeto de dar a sus decretos un carácter aún más deslumbrador. Así fue como los sacerdotes egipcios inventaron la escritura, es decir, el sistema de perpetuar el recuerdo de las locuras realizadas por una generación, para solas de las venideras. Mano a mano con los sacerdotes que interpretaban la voluntad de los dioses, se levantó en Egipto otro poderoso grupo, precisamente aquel que hacía cumplir la voluntad de los dioses. Los sacerdotes predecían los días de plenitud y los días de escasez, y el hombre de acción almacenaba la cebada para recurrir a ella el día en que sus vecinos la necesitaran. Habiendo adquirido así los medios para atender a la subsistencia del pueblo, esos hombres de acción se hicieron los señores y amos de sus semejantes. Poco a poco, los más inteligentes, o los más poderosos, o tal vez los más pícaros de entre ellos, lograron desembarazarse de sus competidores, y de esta manera fue como, al parecer, surgió en toda su majestad el primer rey de la historia, gracias a la propia diligencia. Resulta, pues, enteramente verosímil que la institución de la realeza brotó como flor de las plantaciones de cebada. La idea de sembrar, esto es, de ayudar a la cebada muerta para que renazca enterrada en el suelo, despertó también en el egipcio la idea de la inmortalidad. En la misma forma que la semilla se encuentra renacida en las plantas, así los cuerpos muertos renacen en los espíritus. Por esta razón, los egipcios momificaban los cadáveres y construían edificios para alojarlos así. Sólidos, lujosos, eternos debían ser estos hogares de los muertos. Más sólidos y mejores que los hogares de los vivos, porque los espíritus de los muertos tenían que vivir para siempre en sus casas de piedra. Así empezó la construcción de las pirámides. El progreso de tal arte fue extraordinariamente rápido, pues la civilización acostumbra a moverse en esta forma. Primero se arrastra con exasperante lentitud durante miles de años, luego salta hacia adelante, súbitamente, por 1 o 2 siglos, para caer en una nueva crisis que dura otros millares de años. Durante la construcción de las pirámides, Egipto experimentó uno de aquellos sacudimientos súbitos de progreso, y así fue como en un periodo de solo 150 años, los egipcios avanzaron desde el más tosco tipo de sepulcro hasta la gran pirámide de Gizeh. Esta pirámide, construida al borde del desierto, se levanta en el espacio como un moderno rascacielos, a una altura de 500 pies. Su base cubre una superficie de 13 acres, que viene a ser el triple del área ocupada por el edificio más grande del mundo contemporáneo. Los egipcios fueron una pequeña nación de estupendas ideas y ambiciones. Sus ambiciones los anularon. No satisfechos con haber levantado estas pirámides para sus reyes muertos y templos de dimensiones colosales para sus dioses, también muertos, trataron de alimentar su megalomanía construyendo sus estatuas a una altura de 80 o 90 pies y perfeccionando uno de los más grandes y temibles ejércitos de los antiguos tiempos. Pero esa maquinaria militar que ellos crearon con sus propias manos fue finalmente la causa de su propio derrumbamiento. Después de haber conquistado a muchas otras naciones por cierto tiempo, fueron a su vez conquistados y desaparecieron de la primera línea, dejando el lugar libre para otros. El ansia de conquista ha sido, como ya lo hemos visto, la perdición de todo pueblo en la historia. En Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos, el nacimiento y desarrollo de la cultura fueron muy similares a los de Egipto. Ha habido una larga y furiosa controversia que duró mucho tiempo en las esferas escolásticas. Su objetivo era probar si la civilización se extendió primero de Egipto a Mesopotamia o si fue al contrario, desde Mesopotamia a Egipto. Se sostenía también que la civilización empezó al mismo tiempo e inmediatamente en ambos lugares, lo mismo que en otros pueblos del globo. Puesto que existe una esencial semejanza del espíritu humano en todo el mundo, nosotros no tenemos necesidad de saber el resultado de la discusión. Nada esencial es para nosotros el saber dónde empezó
a desarrollarse la civilización. Lo que nos interesa es saber cómo se desarrolló, qué obstáculos tuvo que superar y sobre todo, cómo debemos aprender a través de las faltas de nuestros antecesores a superar tales obstáculos en el futuro. Tanto en Mesopotamia como en Egipto, la civilización avanzó con rapidez durante cierto tiempo y luego se estancó. Varias naciones vinieron después a la escena, unas después de otras, y cada una de ellas dio su preciosa contribución al tesoro común de la humanidad. Después les tocó desaparecer, luchando unas contra otras. Primero vinieron los sumerios, que junto con los egipcios nos dieron los rudimentos de la arquitectura y el arte de escribir. Al contrario de los egipcios que pintaban sus toscos jeroglíficos en hojas de papiro, los sumerios inscribían sus gruesos caracteres sobre tablillas de yeso. Los sumerios construyeron también la famosa Torre de Babel, empleando en el trabajo a diversas gentes venidas de tierras extrañas y que hablaban diferentes idiomas. Ayudados por esa amistosa reunión de razas, los sumerios desarrollaron una civilización que duró más de 4000 años. Comparada a ella, nuestra civilización era hasta no hace mucho tiempo una especie de criatura que empezaba a crecer. Cuando Abraham partió de Ur en Caldea, Sumeria, para probar su suerte en los campos de Canaán, dejó detrás una ciudad más antigua y más orgullosa de sus tradiciones que París, Londres, Madrid o Berlín. Sin embargo, toda aquella floreciente civilización de los sumerios, con sus hombres sofisticados y sus magníficas ciudades, se encontró con la muerte en la conquista armada, y el nombre de Sumeria es conocido ahora solo por un puñado de gentes. El hombre que conquistó finalmente a los sumerios fue Sargón, rey de los acadios. Sargón fue el Julio César de aquellos días, y los acadios constituían un pueblo de grandes guerreros. Tan grandes fueron verdaderamente que en el corto periodo de unos 2 siglos se exterminaron luchando mutuamente. En la misma forma que los sumerios, los acadios ahora son apenas un nombre. Siguiendo a los acadios vinieron los amoritas, con su famoso rey Hammurabi, que formó el primer código de leyes en la historia. Pero ellos también, confiando demasiado en la espada, perecieron por la espada. Después le tocó surgir en la historia al pueblo más espectacular, al más ambicioso y tal vez al más guerrero de los antiguos tiempos, es decir, a los asirios. De barba poblada, nariz larga y labios gruesos, estos hombres, instalados en sus pesados carros de guerra, arrasaron con toda Nínive, y durante mucho tiempo fueron el terror de todos los pueblos. La guerra no era para ellos, como para otros pueblos, una necesidad penosa, sino más bien un arte refinado. Los reyes asirios sentían un especial deslumbramiento ante sus imágenes talladas, representando el martirio de sus prisioneros a quienes amputaban la lengua o arrancaban los ojos. Creyeron que con su perfecta máquina militar conquistarían para siempre el mundo entero. Lo que le sucedió en su aventura fue que después de un corto periodo de 150 años, su poderío saltó hecho pedazos. Y la serie continuó. Los caldeos astrólogos, los cretenses con sus magníficos palacios equipados casi como un hotel moderno, los hititas, los elamitas, los casitas y otros innumerables pueblos tuvieron que dejar el campo libre después de haber sido poderosos durante cortos periodos. De esta manera resulta que la gloria de un asirio victorioso sobre Babilonia hace unos 3000 años no es más interesante ahora para nosotros de lo que podrá serlo la gloria de un americano victorioso sobre Alemania en 1918 para un lector de nuestra historia en el año 5000. Pero en todo caso, el estudio de aquellos tiempos nos ha enseñado elocuentemente que la guerra es no solo matanza, sino suicidio también. Por eso, hemos visto que cada nación agresiva ha terminado matándose junto con sus enemigos. También hemos aprendido que la ambición desmedida de algunos grupos humanos ha retardado el progreso hasta tal punto que dejaría estupefacto al habitante de otro planeta que pudiera venir a conocernos. La historia del mundo hasta la fecha ha sido la historia de una familia de lunáticos empeñada en edificar y destruir un magnífico palacio para darse el placer de repetir el proceso una y otra vez. La feroz manía nos ha costado nada menos que 10.000 años para alcanzar nuestro actual nivel de civilización. En un mundo libre de guerras habríamos alcanzado el mismo resultado en solo unos 500 años. Podemos decir, pues, que el progreso real del hombre no comenzará sino cuando la guerra sea abolida de la tierra. Esta es, si podemos aprender algo noble en la vida, la más importante lección que nos da la historia.